Oye, ya estamos acompañados por Rocía Lorda, nueva presidenta del Colegio de Periodistas. Rocío, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, Ale, por la invitación. Muy contenta. Mírate, te vamos a pedir que te pongas muy cerca del micrófono ¿Me porque son escuchan muy por ahí? unidireccionales. ¿Por ahí sí? Ahí sí. Ya. Perfecto. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí iniciando este nuevo desafío de estar a la cabeza del Colegio de Periodistas. Compleja, pero estamos con toda la disposición La y la energía. energía para hacerlo. Oye, queremos partir con contingencia porque estábamos conversando sobre la cobertura mediática que se le dio al caso de Maite Orsini, ¿verdad? Como que al principio nosotros lo habíamos tocado ayer a la pasada diciendo un poco que era violencia política de género, efectivamente. Pero vemos que esto fue creciendo, creciendo, creciendo y se llegó a niveles realmente impactantes. Ayer yo vi que se tocó en noticieros, en el matinal de TVN estaba la ministra, le preguntan, bueno, y en Mega hicieron un festín que para qué decir, pero no sé, ¿qué te parece a ti desde tu punto de vista esa cobertura que se le dio a este caso que es de la vida privada de una diputada? Sí, bueno, es bien lamentable este fenómeno que se ha estado dando, sobre todo con mujeres en política, que se levanta información y se hace, como bien dices tú, un festín público de información privada. Yo creo que es importante en un contexto nacional que estamos iniciando el año, un año político muy importante, de que los medios de comunicación pongan el foco en lo que realmente le hace sentido a la sociedad, ¿no? Creo que efectivamente no es que estemos faltos de temas hoy día, la agenda política no está débil. Creo que hay muchas veces una intención de querer sostener en la agenda pública estas acciones de violencia digital, política, etcétera, que ha pasado lamentablemente en muchos casos con mujeres diputadas, pero que pasa bastante en mujeres en la política, ¿no? Claro. Lo vimos ampliamente con las mujeres que fueron convencionales, lo vimos constantemente con otras mujeres destacadas y bueno, ministras. La violencia digital es un fenómeno bien complejo y bien difícil de abordar. Lo vemos en muchos casos de periodistas, mujeres periodistas, que ha aumentado mucho los índices de violencia digital y creo que es importante que los medios de comunicación vayan poniendo al foco lo que realmente la gente quiere saber, de qué quiere informarse, qué es de interés público. Creo que finalmente esa pregunta tan básica que nos enseñan en las escuelas de periodismo de qué es de interés público es algo que debe seguir resonando hoy día en los medios de comunicación para no seguir en estos lamentables coberturas. Yo ni siquiera he alcanzado a leer todo ni ver todo porque realmente es tanta la cantidad de información que se viraliza en casos tan lamentables que creo que incluso las propias audiencias se marean de una información innecesaria de tener a la mano. Mira, dice, violencia política de género, estoy viendo un artículo del año 2021, ni siquiera es bueno, es actual, hace 2 años nomás, o 1 año y medio en realidad, pero especialmente con las mujeres candidatas a constituyentes, el 69% de las mujeres que estuvieron en la Convención Constitucional recibieron violencia política, por poner solo un ejemplo. Y de las profesiones, yo entiendo que más recibimos violencia política digital somos las mujeres periodistas. Sin duda, sí, ese estudio me da la impresión que es de la Fundación de la Corporación Humanas. Ellas se dedicaron constantemente, efectivamente, a monitorear la cantidad de violencia digital y creo que es súper alarmante estos índices porque no es una situación que va a ir reduciéndose, sino que va a ir aumentando, ¿no? Probablemente ahora cuando tengamos el nuevo proceso de cambio constitucional va a volver esta movida, ¿no?, de seguir agrediendo a aquellas mujeres que asumen este gran desafío, que hay que tener harto coraje para ser una mujer en política, ¿no?, o en espacios públicos, y que sin duda estas acciones lo que buscan es limitar esa acción de participación política, ¿no? Bueno, no nos amedrentarán, ¿ah? Nos quitaron el miedo. ¿Cómo es esa frase que es muy buena? Nos quitaron todo menos el miedo. O sea, nos quitaron... todo hasta el miedo. Hasta el miedo. Incluso el miedo, sí. Nos han quitado Porque tanto que nos quitaron que hasta el miedo. Eso es. Sí. Ahí está. Estaba buscando cómo era la frase. ¿Querías hacer una pregunta, Hassan, parece? Sí, yo estaba escuchando y dices que sí, debemos volver al debate de qué es de interés público, que evidentemente con las redes sociales, la marea de información,
hay cosas de mucho valor, pero con tanta información que es no simplemente de mala calidad, sino cosas que es imposible de verificar si son verdad o no, tenemos un tremendo problema de edición y de filtración. Sí. De filtrar lo relevante y lo no relevante y ir editando para tener una visión clara. Pero dentro de eso, ¿quiénes son las personas que pueden definir el interés público? Hay que volver a eso, como es bien difícil. ¿Y cuál es el rol del Colegio de Periodistas en eso? Sí, mira qué interesante. Justamente hace unos minutos estábamos hablando de qué manera generamos una estrategia, bueno, desde el propio colegio para hacer un proceso de educación mediática. Eso es importante. Pensamos que es tan importante avanzar en tener esta discusión en el espacio público. O sea, ¿qué entendemos por interés público, ¿no? Cómo entregamos herramientas a la ciudadanía para que sepa identificar qué información a ellos, a ellas les sirve para tomar buenas decisiones para la vida, ¿no? Yo siempre lo comento a mis estudiantes y es difícil identificar qué es interés público, pero creo que hay una pregunta incluso mucho más básica que es que si esta información que yo voy a poner en circulación le hace bien a la gente, le hace bien a mi mamá, a mi abuelita, a mis tíos para tomar buenas decisiones para la vida. Creo que tenemos que volver a una definición incluso más básica y más pedagógica respecto a la información que circulamos. Es súper importante lo que señala respecto a poder identificar qué información es un hecho, qué es un dato, qué es una opinión, qué es una proyección, ¿no? O sea, hay tantos elementos en circulación que básicamente son opiniones o son proyecciones y que en ningún caso son hechos, ¿no? Que la ciudadanía se queda. Y en el plano en que me preguntaba, creo que... Y a veces, perdona, los hechos se les cataloga como opinión. Exacto, y es no lo son. Es súper loco eso, y no lo son. Como un poco lo que venía conversando en el bloque anterior, ¿no? Los hechos que demostraban el crecimiento económico en Chile, qué sé yo, son hechos, ¿no? No son proyecciones, son hechos, son datos, está cuantificado. Pero quería cerrar la idea diciendo que los temas de la vida privada de las personas son ámbitos que en general a la gente no le permiten tomar mejores decisiones, a no ser que eso impacten en la vida política, etcétera, ¿no? Pero creo que además ahí hay un elemento central y que muchas veces también se nos queda fuera de la discusión, que tiene que ver con la ética profesional. Y creo que siempre es importante volver a recuperar esta discusión de qué es ético, qué no es ético, y ahí vuelvo al rol del Colegio de Periodistas. Nosotros tenemos un código de ética, ¿no? Que es un código bien sencillo, bien fácil de leer, pero bien clarificador respecto al rol del periodismo y también de los medios de comunicación. Y creo que a veces es tan fácil, ¿no?, como ir a reflexionar, ir a leer un insumo que te da orientaciones éticas y también volver a simplificar estas discusiones. Y yo estoy convencida que finalmente la información que a la gente le permite vivir mejor es la que tenemos que difundir. La que le genera ansiedad, temor, miedo, frustración, no sirve para mejorar la calidad de vida de las personas. Qué interesante lo que planteas, porque se supone que nuestra profesión debería estar basada en el bien común. Y eso es un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Aquello que nos lleva a buscar el bien común son las informaciones que realmente deberíamos nosotros dar, ¿verdad? Y pucha que falta educación en eso. Y tú decías que tienen ganas como de empezar a educar, ¿verdad? Sobre cómo leer. Yo también creo que a esta altura uno tiene que educar sobre cómo leer las redes sociales, cómo leer los distintos medios de comunicación, ¿verdad? Entender un poquito cómo ponerse unos lentes y ver cuáles son los distintos medios y cómo leerlos, ¿verdad? Entonces, bueno, quiero preguntarte cuáles van a ser los ejes de trabajo para esta nueva dirección del Colegio de Periodistas, efectivamente. Bueno, nosotros venimos ya una cantidad de años importantes tratando de instalar una reflexión sobre el periodismo con enfoque de derechos humanos, con enfoque de género. Tú conoces bien, Ale, un poco el trabajo que nosotros hemos hecho en ese camino. Es muy importante, por supuesto, hacer crítica de medio informada. También es muy importante para nosotros generar espacios para instalar líneas de educación mediática. Nos parece que las audiencias hoy día en Chile cada vez más empoderadas
también necesitan más herramientas para hacer esta crítica de medio más informada y también para tener mejores elementos para saber qué información es opinión, hecho, etcétera, ¿no? Exacto. Entonces, dentro de las líneas de trabajo que nosotros tenemos para este periodo está seguir fortaleciendo nuestras comisiones nacionales en temas de género, derechos humanos. Se vienen los 50 años de la conmemoración del golpe de Estado, un hito relevante, por supuesto, para nuestro colegio, a propósito que tenemos colegas detenidos desaparecidos, exdirigentes. También queremos mucho visibilizar el trabajo de creación de medios de comunicación que realizaron muchos periodistas durante la resistencia, en los años de la dictadura. Y también queremos seguir fortaleciendo mucho los temas de formación, porque la pandemia nos demostró que hay mucha posibilidad de generar espacios formativos en todo Chile. El Colegio de Periodistas está de Arica a Magallanes, por tanto nos queremos seguir fortaleciendo mucho la entrega de herramientas a colegas, porque bueno, Chile en esta diversidad territorial sabemos que no hay muchos espacios para generar espacios formativos donde no hay escuelas de periodismo, etcétera. Entonces nos interesa mucho ese trabajo y también nos interesa, por supuesto, lograr incidir en políticas de comunicación. Nos interesa mucho seguir monitoreando y viendo de qué manera nos involucramos en el proceso de cambio constitucional. Tú sabes bien que nosotros en el periodo pasado hicimos un proceso de instalar articulados en materia de derecho a la comunicación. De hecho, lo que quedó en ese borrador fueron articulados que fue el colegio que hizo un trabajo de incidencia ahí. Y evidentemente nos interesa mucho seguir con esa discusión y evaluando de qué manera participamos de un proceso que aún tampoco tenemos mucha claridad cómo avanza. Mira, es interesante porque la comunidad acá, que son los que conversan y yo los leo, por ejemplo, dice Miss Ivana Ramírez, dice tener valores morales y convicciones claras, empatía, conciencia social. Se refiere un poco a lo que debería tener un periodista. Andrea Gallardo dice, ¿por qué no preguntan qué rol cumple el Colegio de Periodistas ante los colegas que mienten o se prestan para difundir descaradamente mentiras? Y Marcela Guzmán se pregunta, ¿qué peso tiene el colegio? Es algo que se preguntan habitualmente sobre los colegios profesionales en general. Sí, en general, ¿no? A nosotros siempre nos hacen esa pregunta y creo que más que... Y te la hago por eso mismo, porque creo que es interesante que el público la escuche de parte de alguien que yo sé, conozco tu trabajo, Rocío, llevas muchos años trabajando en esto, ¿no? ¿Crees firmemente en que tiene una incidencia social, me imagino? O sea, yo creo firmemente que en general en los ámbitos en que nos movemos es importante estar organizados e incidiendo. Nosotras somos periodistas y nos parece que frente a un contexto de tanta desprotección y tanta carencia de leyes, en un contexto chileno donde los medios de comunicación son principalmente medios privados y donde hay tanto que aportar en la discusión sobre el fortalecimiento de un ecosistema de medios de comunicación pluralista, las y los periodistas debemos estar articulados para incidir, ¿no? Constantemente se nos pregunta cuál es el peso del Colegio de Periodistas y yo creo que es importante dar contexto de lo que son hoy día los colegios profesionales, ¿no? Los colegios profesionales somos lamentablemente como figura legal asociaciones gremiales. Tenemos una serie de limitaciones establecidas por una ley que evidentemente fue modificada durante la dictadura y eso nos sitúa que, por ejemplo, no tenemos fuero, hacemos toda la labor en los tiempos libres, ponemos recursos de nuestro bolsillo muchas veces. Claro. Por tanto, sostener los colegios profesionales es difícil, más en un sector como el de los y las periodistas que estamos tremendamente precarizados, ¿no? Entonces, no somos los colegios médicos o de las grandes profesiones que pueden aportar recursos a sus organizaciones. Nosotros, bueno, andamos ahí siempre buscando estrategias para sobrevivir, pero lo que nos parece relevante y creo que el peso del Colegio de Periodistas es que somos una institución histórica. El colegio nace a partir de los años 50, tenemos grandes dirigentes que dieron una gran lucha para defender la libertad de prensa, la libertad de expresión durante los años más duros de la dictadura y creo que ese valor histórico debe ser valorado, destacado y evidentemente respetado, ¿no? Nosotros estamos súper convencidas que la única forma de avanzar en Chile a un sistema de medios plural, a un Estado que logre proteger el quehacer de la prensa, a avanzar, a convencer, a incidir en tus propios colegas de la importancia de la ética, del enfoque de género, los derechos humanos, es desde la organización. Entonces, desde este lugar es donde nosotros vamos a dar estas batallas.
Mire, Rocío, yo estaba pensando que, claro, hay una diferencia evidente, uno podría decir filosófica, entre un sindicato y un gremio. Los sindicatos se forman para defenderse frente a un empleador, ¿no? Exacto. Entonces, toda la lógica de la unidad de los trabajadores y trabajadoras está en una negociación frente A un empleador. a los que determinan las condiciones de trabajo. Exacto. En el caso de un gremio, y se habla mucho de los gremios profesionales, se asume que no existe esa misma relación, porque un médico frente a su paciente no tiene un empleador con la misma fuerza, porque es por su conocimiento, sus calificaciones, su capacidad de negociación como individuo es muchísimo mayor. Entonces no necesita de la misma forma una defensa sindical, sino que es la comunidad que tiene mucha más... vínculo con el Estado, mientras que los sindicatos más bien están en conflicto con el Estado porque el Tal Estado tiene cual. que ponerse al lado de los Sí. empleadores. En el caso de los gremios profesionales, para influir en la valorización de la profesión, las calificaciones, el trabajo especializado. De hecho, tristemente, si uno piensa en el gremialismo en el peor sentido de la palabra, el colegio médico en Estados Unidos se ha dedicado a defender las escuelas de medicina con un mínimo de personas, porque mientras menos médicos, también, más alto el salario. Un poco Andan por menos- las mismas, más o menos. la posición sobre la privatización de la salud en el colegio médico es mucho más matizado. En Estados Unidos son grandes seguidores de la privatización y se pusieron al lado de eso. Pero en el sentido para los periodistas, donde el título, el saber especializado es algo que está súper denigrado de parte del periodismo. Como nadie va a ir a un médico que no ha pasado por 7 años de formación y entrenamiento, pero en el caso de periodismo no tenemos el mismo acuerdo acerca de la importancia de la formación profesional. Con los abogados incluso, que no es tan duro como la medicina, igual hay ese reconocimiento. Entonces el periodismo juega un papel distinto en eso. Entonces un elemento es la formación académica, lo otro en términos de la relación con el gobierno es precisamente que aunque no sean empleadores en el sentido típico, igual existe. E igual este problema. inciden, ¿no? en el ecosistema. Y entonces la pregunta es que, por definición, un gremio va a tener una relación particular con el gobierno y es el diálogo y la posibilidad de presionar al Estado en la defensa de la profesión. Entonces, quería preguntar, ¿cómo es tu visión del vínculo que va a tener con este gobierno? Que supuestamente entró con una visión contrahegemónica, pero poco de eso se ha visto. Mira, antes que eso, interesante la definición que tú haces del fondo lo que son hoy día los colegios profesionales. Claro. Justamente hay una federación de colegios profesionales de la cual nosotros somos parte y que viene hace mucho tiempo trabajando un cambio en la legislación para dejar de ser AG. Es decir, nosotros en general no nos sentimos una asociación gremial, nos sentimos una asociación más que nada de... una institución que se organiza porque el empleador muchas veces no está tan definido y porque en el fondo el contexto de las características laborales no solamente está dada por el empleador. Nosotros sabemos que muchos periodistas trabajan freelance, etcétera, ¿no? Y muchas veces su quehacer profesional está limitado no por condiciones del trabajador, sino por contextos que es donde nosotros buscamos incidir con el Estado. Nosotros queremos justamente en este periodo hacer un trabajo fuerte de incidencia con el Estado en general. Es decir, hoy día, si bien tenemos un gobierno mucho más dialogante, aún nosotros no tenemos reuniones formales como colegio de periodistas con el gobierno. Perfecto. Sí queremos, evidentemente, ir a proponer e ir a llevar ciertas demandas, ¿no? Nos parece, por una parte, prioritario el tema de avanzar en mecanismos de financiamiento de medios de comunicación, ¿no? Chile tiene un gran problema y es que parte de los procesos de pensar un ecosistema de medios de comunicación, carecemos de medios de comunicación públicos y carecemos de políticas públicas que permitan el fomento de una industria de medios de comunicación. Exacto. Es decir, Plural. por supuesto, en Chile tenemos una industria del cine con fondos millonarios que se le entrega a las empresas audiovisuales, a las productoras, ¿no? Nuestra idea es poder avanzar a un modelo que permita también tener una industria de medios de comunicación, ¿no? En Argentina se hizo, ¿no? En su ley de medios Exacto. está justamente lo que tiene que ver con financiar los medios de comunicación públicos, comunales también, justamente con los impuestos
de esa misma industria, que es toda una. Son parte de lo mismo, Exacto. El cine, la cultura. O sea, hay que mirar, hay que ver cuáles son los mecanismos, pero lo que sí es real es que necesitamos un modelo de financiamiento que permita justamente permear lo que hoy día tenemos y que tenga una mirada mucho más plural y diversa a lo que tenemos hoy día por medios de comunicación. Y lo otro tiene que ver con cómo el Estado se preocupa de proteger la labor informativa. Por eso es tan importante para nosotros el proyecto de ley de protección a la prensa que se está hoy día legislando en el Congreso, que lo ingresó la diputada Natalie Castillo, quien ha estado aquí en el programa muchas veces, periodista, expresidenta del colegio, claro. y que es un proyecto sumamente importante, porque es un proyecto que lo que hace es que el Estado reconoce la protección a periodistas y trabajadores de las comunicaciones y valora la importancia de resguardar la libertad de prensa. Entonces, y también establece mecanismos de protección en un contexto donde hoy día no tenemos nada. Ustedes bien saben que tenemos mucha vulneración a periodistas, no solamente agredidos por agentes del Estado, sino que también espiados, con injurias y calumnias, etcétera, ¿no? Entonces, eso es súper importante porque es un hecho inédito, esto no había pasado en Chile, y si nosotros logramos avanzar con ese proyecto de ley, implica que el Estado va a tener que ser responsable y garante de un derecho fundamental como es la libertad de prensa. Y de hecho, bueno, esa ley se está pensando, claro, se amplía, y eso me parece muy bien, a todos los trabajadores de las comunicaciones. Exacto. Y eso es importante decirlo también. Es a periodistas y trabajadores de las comunicaciones, porque entendemos que las comunicaciones trabajan sonidistas, iluminadores, reporteros, camarógrafos, etcétera, ¿no? Y que muchas veces ellas también son agredidos por agentes del Estado o por otros contextos. Mira, interesante, tenemos muchas preguntas, es que a nuestro público le interesa mucho lo que tiene que ver con medios de comunicación. Alicia Acuña, por ejemplo, pregunta qué pasa con las radios comunitarias. Prácticamente es imposible acceder a una señal. Pablo Vázquez dice, bien, presidenta. Reina Madre me pide que haga las preguntas. Sí, las vamos haciendo. De hecho, van apareciendo ahí. Y quería hacerle la que tiene que ver con la ley de medios. Justamente, Rocío, que la mostramos recién ahí. Dice, buena pregunta, dice Gerardo Rivas. Ley de medios, ¿qué opina? Yo creo que más que hablar de una ley de medio, creo que lo importante, y esto un poco lo que nosotros venimos diciendo hace harto tiempo, es que hay que pensar en el fondo cuáles son los cambios que Chile tiene que haber para pensar en un ecosistema de medios de comunicación plural. Ley de medio, ley de medios de comunicación, ley de ecosistema plural, lo que sea, hay que estudiarlo, hay que revisarlo, pero lo que sí creo que es prioritario, identificar de qué manera debemos ampliar la forma de los mecanismos de generación de medios de comunicación y de financiamiento de los medios de comunicación. Y creo que ahí una de las cosas prioritarias tiene que ver con un compromiso que incluso está en el programa de gobierno, que tiene que ver con la creación de un sistema de medios públicos, ¿no? O sea, Chile vive en una situación extraña, porque en la gran mayoría de los países modernos y desarrollados, como Chile le gusta proyectarse, hay medios de comunicación públicos, ¿no? Y creo que ahí hay una gran demanda. Por eso te digo, nosotros estamos siempre observando cuáles son los mejores mecanismos. Si es una ley de medio que permite desconcentrar, que permite crear más medios de comunicación, perfecto. Porque yo creo que la gran pregunta es cómo hacemos para crear más medios de comunicación y que se puedan sostenibles en el tiempo. Ese es el tema. No qué hacemos como los medios de comunicación. Exacto. Cómo son sustentables, ¿no? Porque también evidentemente los medios de comunicación son espacios laborales de gente que vive y trabaja de esto, ¿no? Que por supuesto tienen que ser sostenibles a lo largo del tiempo. Claro. Y eso, bueno, no somos nosotros los únicos actores involucrados en esto. ¿Estuvieron en la mesa? ¿Más democracia? Sí, estuvimos en la mesa, fuimos a exponer 2 veces, estamos estudiando los resultados, nos parece un ejercicio... Los resultados son bien interesantes, ¿no? Interesante, sí. un ejercicio interesante y que demuestra una voluntad también del Ejecutivo valiosa, por supuesto. Tenemos ciertos comentarios sobre que quizás faltaron más datos técnicos, hay muchas propuestas que ya se han hecho, sobre todo yo me focalicé en los temas de género, y ahí sí nosotros como colegio hace mucho tiempo hemos avanzado mucho de los temas que ellos recomiendan. Así que bueno, pero sin duda que es un insumo valioso que lo seguimos estudiando. Hay varias preguntas que tienen que ver con si pueden hacer algo con las personas que no son éticas en los matinales. Yo ahí quiero decir que ya lo explicó Rocío.
cuáles son las limitaciones que tienen los colegios profesionales en nuestro país, que las tienen desde la dictadura, ¿no es cierto? Hay que ser súper claros en eso, lamentablemente, pero ahí son los medios, yo creo que ahí es la opinión pública la que tiene el deber de, y lo hace mucho la opinión pública a través de redes sociales, lamentablemente algunos bien y otros mal, pero es criticar a aquellas personas. Bueno, nosotras en la red de periodistas feministas tenemos un observatorio que ustedes también pueden mirar habitualmente. Hay una comisión ahí que se dedica de que está observando los medios de comunicación y denunciando las prácticas machistas, por ejemplo, ¿no? Sí, mira, y se mantienen tanto a puertas del 8M, digo también, ¿no? Siempre nos hacen esta consulta. Bueno, nosotros como colegio profesional, ningún colegio profesional tiene una herramienta para sancionar de manera tan contundente a quien realiza una acción que a criterio de las audiencias es poco ética. Claro. ¿Cuáles son los mecanismos que el colegio tiene? Nosotros, como bien ustedes saben, la colegiación es voluntaria. A mi criterio está bien que sea voluntaria, a mi criterio personal, porque esta es una discusión interna que no está zanjada, pero yo creo que está bien que sea voluntaria. ¿Y qué es lo que hacemos? Cada vez que hay una falta ética dentro de periodistas colegiados, podemos llevar esa denuncia a un tribunal de ética que están dentro del colegio. Pero esas sanciones son sanciones simbólicas, ¿no? Claro. Porque evidentemente es muy complejo decir, bueno, usted tuvo una falla ética, ¿cómo lo sancionamos, no? Es decir, también creo que ahí lo que debería operar, o lo que uno esperaría que opere, es que dentro de los medios de comunicación existiera una reflexión profunda respecto a lo que veníamos conversando desde un inicio, ¿no? ¿Qué le hace bien a la sociedad? ¿Por qué ponemos estos temas en pauta, no? ¿Es de interés público? No sé, cumple con resolver el problema, porque, bueno, si queremos hablar de violencia digital contra las mujeres, abordemos el problema para prevenir el problema, no para seguir insistiendo en un conflicto que al final del día genera dolor en las personas, ¿no? Entonces, creo que ahí uno esperaría un poquito más de una autorregulación dentro de las pautas editoriales, incluso también dentro de los propios colegas, para no verse en el fondo expuestos también, ¿no? Yo insisto, hoy día las audiencias en Chile están cada vez más empoderadas y más críticas, lo que está perfecto, ¿no? O sea, creo que ese mecanismo hoy día es lo que ha empujado grandes cambios. Nosotras, desde el Colegio de Periodistas, iniciamos todas las transformaciones en temas de género porque éramos una audiencia crítica respecto al rol de los medios de comunicación. La Comisión de Género del Colegio, que es muy importante. Y hacer crítica de medios es un ejercicio muy sano. Claro, una crítica de medios responsable, no la funa, no el bot, ¿no? Entendemos una crítica de medios que lo que hace es que le insuma a los medios de comunicación para hacer bien su labor. Pero creemos que en el fondo son las audiencias empoderadas las que hoy día van a empujar los grandes cambios. Permitir las fake news ha sido discusión, ¿no? Esto de si realmente tuvieron un papel dentro de la última elección del 4 de septiembre, ¿verdad? Cuando ganó el rechazo. Bueno, como amplificar las fake news, ¿no? Como que tenemos medios de comunicación que lo hacen, efectivamente, que amplifican las fake news. Y ahora como que se están lavando las manos, ¿no? Ojalá que no se converse sobre esto. Criticamos a la pareja del presidente porque conversa sobre esto en España. ¿Las fake news han deteriorado el periodismo a nivel mundial? Yo creo que a nivel mundial, efectivamente, más que las fake news, los procesos de desinformación, o como lo llaman las especialistas, el desorden informativo, efectivamente daña el periodismo, pero también daña la calidad de la información que llega a la ciudadanía, ¿no? Es un tema súper complejo, la desinformación, porque no hay una sola manera de abordarla, ¿no? Y en eso creo que nosotros necesitamos llegar como un consenso social desde la ciudadanía, el Estado, los medios de comunicación, los periodistas, los comunicadores, respecto a qué hacemos para erradicar la desinformación. Si tú me preguntas, yo creo que hay una manera bastante sencilla o simple que tiene que ver con fortalecer el rol de la prensa. Es decir,
Si nosotros tuviéramos una prensa contundente que verifica información, que identifica juicio, opinión, de hecho, evidentemente sería más difícil el avance de la desinformación. Pero también entendemos que la desinformación avanza rápidamente por redes sociales y ahí lo que necesitamos son audiencias que sepan diferenciar justamente qué información es qué. Pero estamos en un fenómeno normal, Chile está tan globalizado que estos fenómenos nos impactan y vuelvo a insistir, creo que nuestra principal apuesta en esta materia es avanzar en estrategias de educación mediática. Es decir, no estamos tan convencidos de que esto se resuelve con una ley, con una restricción, ¿no? Sino creemos que es importante la entrega de herramientas para la educación mediática y también es importante estas discusiones en el espacio público, estas discusiones en los espacios de periodistas que inciden, de periodistas que están en los medios de comunicación, por supuesto, y bueno, de la sociedad civil también informada y preocupada sobre el avance de los desórdenes informativos. Rocío Alorda, muchas gracias por estar aquí en La Voz de los que Sobran hoy día, por conversar sobre tantos temas importantes. Creemos que tener estas conversaciones nos las hemos puesto como una meta también como programa. Nos gusta mucho hacer estos análisis de medios, como tú bien dices, desde una perspectiva de derechos humanos, que a veces tanta falta hace, ¿no? Principalmente los derechos a las mujeres, que estamos a puertas de un 8M y vamos a seguir poniendo el acento ahí, ¿no es cierto? Sí. ¿Al 8M hay alguna actividad? Sí. Eso, justo te iba a preguntar. Te vengo, por supuesto, con mi cartelera de eventos. Obviamente. Bueno, lo primero que nada es invitar a todas las periodistas, las colegas. Vamos a convocar un punto para ir marchando todas juntas. Estamos haciendo una coordinación muy linda junto a la red de periodistas feministas, de la cual también somos parte, porque creemos que es valioso, es relevante dar una señal de que estamos muy organizadas y que tenemos una labor y una lucha por los medios no sexistas. Vamos a volver a levantar nuestra campaña de medios no sexistas, que todos los años la hacemos. Vamos a estar participando el 8 de marzo a las 11 de la mañana en un foro muy bonito en el Círculo de Periodistas, aquí muy cerquita en Amunategui 31. Va a estar la escritora Yamela Altit, que le mando un beso, un abrazo, una gran maestra. La periodista Paula Escobar también. Vamos a hablar de periodismo y literatura con enfoque de género. Están todos muy invitados y estamos pensando también hacer unas acciones, unos conversatorios sobre periodismo de investigación y periodismo cultural con mujeres periodistas tan invisibilizadas, por supuesto, una labor prioritaria que hacen. Así que apenas tengamos esas fechas se las vamos a compartir, pero por ahora el 8 de marzo marchamos juntas y nos encontramos en el Teatro Camilo Enríquez a las 11 de la mañana. Muy bien, ahí está entonces una importante cartelera con gente muy querida por este programa también, como Diamela Altit. Un abrazo también para Paula Escobar, por supuesto, que es una tremenda periodista ahí dando cara. Muchas gracias, Rocío. Gracias a ustedes, nos vemos pronto.